Ok, muchachos, vamos a ver entonces, como les decía en las clases de la semana pasada, un poquito la gran causa, ¿verdad? Lo que generó que el mercado común centroamericano se terminara, ¿verdad? Básicamente ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Viendo lo que era el mercado común centroamericano y entonces la principal causa de que este esfuerzo de unión entre los países centroamericanos terminara fue la Guerra de las 100 Horas, la llamada Guerra de las 100 Horas, o también mal llamada Guerra del Fútbol, ¿verdad? Que se va a dar entre Honduras y El Salvador. Eh, Ante esto, pues es un hecho histórico que hay que analizar, más que todo no para ver quién fue el culpable, quién no fue el culpable, ¿verdad? Quién ganó, quién no ganó, ¿verdad? O sea, eso no es lo que importa al analizar este tema, sino que básicamente ver cómo lastimosamente un esfuerzo de unión, ¿verdad? Entre los países de Centroamérica que a lo mejor iba por muy buen camino y que en la actualidad tal vez nos tendría en otra situación, en otra realidad como región a Centroamérica, lastimosamente se acabó por este hecho histórico. Entonces, en esta diapositiva pues vamos a ver básicamente las causas, ¿verdad? Vamos a ver las causas, ¿verdad? Ahí pues tenemos algunas de las imágenes, ¿verdad? Coincidentemente, por eso es que se le llama guerra del fútbol también, ¿verdad? Porque esto coincidió con un famoso partido, ¿verdad? Entre la selección de Honduras y la selección de El Salvador, que se estaban disputando el ir al Mundial de México. Y eh, en esa oportunidad, pues El Salvador le ganó a Honduras y se da la clasificación por parte de El Salvador al Mundial. Pero esto no tenía nada que ver, pues, o sea, simplemente fue una coincidencia que se dio en este contexto, pero y que en realidad, pues, lo que vamos a analizar en esta oportunidad son las verdaderas causas de dicho conflicto. Eh, Dice así, vea, la Guerra de las 100 Horas, también conocida con el nombre de la Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado que sucedió del 14 al 18 de julio de 1969. ¿Verdad? Si ustedes sacan el cálculo, ¿verdad? Por eso en 4 días, ¿verdad? 24 por 4 son 96 horas, pues por eso es que son las 100 horas, por eso se le conoce la Guerra de las 100 Horas entre El Salvador y Honduras. Se le conoce con esos nombres porque duró 100 horas y porque coincidió con los encuentros futbolísticos de las eliminatorias del Mundial 70, donde El Salvador clasificó derrotando a Honduras. ¿Verdad? Entonces, ahí está lo que les digo, ¿verdad? Esa es básicamente por eso se le llama así, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, no tuvo nada que ver este hecho. Aunque constantemente se le conoce con el nombre de la guerra del fútbol, este es un término que fue dado por el reportero polaco Ryszard Kapuscinski. Lo cierto es que ambas naciones tenían sus diferencias desde principios del siglo debido a la migración de campesinos salvadoreños hacia tierras hondureñas. Entonces, por ahí vamos llegando, ¿verdad? Ahí está una de las principales causas, ¿verdad? Que va a llevar a que El Salvador y Honduras entren en conflicto, ¿verdad? Básicamente, era esta migración de campesinos salvadoreños, ¿verdad? Hacia el país de Honduras, dadas las situaciones que se daban aquí en El Salvador, ¿verdad? La razón era que, en pocas palabras, que aquí en El Salvador la situación económica, la situación social no era la más adecuada y entonces la gente tendía a migrar. No es una realidad extraña, no es una realidad que no la conozcamos, ya sabemos, ¿verdad? Que lastimosamente muchas de las personas en el país, especialmente del campo, tienden a migrar a otros países. En la actualidad, pues principalmente buscan migrar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero en aquellas épocas Honduras era una opción, ¿verdad? Honduras era una opción básicamente para huir de esa realidad. Ahí pues tenemos uno de los, miren, la prensa gráfica, ¿verdad? Todavía desde cuándo es la prensa gráfica, ¿verdad? Y ese era uno de los titulares de la prensa gráfica en el sentido de que dice FAS bombardea Honduras, eso quiere decir Fuerza Armada Salvadoreña, ¿verdad? FAS. Y dice Ejército avanza sobre Honduras. Si lográramos ver, ¿verdad? Allí en la fecha, ¿verdad? Lo logran ustedes ver, es el martes 15 de julio de 1969, ¿verdad? Ese es el titular de en ese momento del periódico.
Entonces, ¿cuáles fueron las causas? Eso es lo que nos atañe en ese momento, ¿verdad? Dice, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, enfrentaba un problema de densidad poblacional, mientras que Honduras, con un territorio amplio, ofrecía muchas oportunidades de empleo, por lo que se convertía en un lugar donde los salvadoreños podían emigrar. Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? Eh, Imagínense desde cuándo estamos hablando de que en el país, en El Salvador, se da un problema de densidad poblacional. O sea, en pocas palabras, eh, quiere decir sobrepoblación, ¿verdad? Y si estamos hablando de que en los años 60, 70, ya hablábamos de densidad poblacional, de sobrepoblación, imagínense cómo estaremos ahora. Entonces, una de las causas principales, pues es el hecho de que somos el país más pequeño, ¿verdad? De la región. Y Honduras, caso contrario, ¿verdad? Es uno de los países más grandes, ¿verdad? Eh, Está ahí, ¿verdad? Son los tres, ¿verdad? Nicaragua, Honduras y Guatemala son los tres países más grandes. Tiene vastas regiones y hay regiones de Honduras que no son utilizadas por nadie. Entonces, para los salvadoreños se convertía en una posibilidad para poder llegar allá y cultivar la tierra y producir, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? De alguna forma es lo que siempre la gente que emigra busca, ¿verdad? Esas oportunidades de empleo, esas oportunidades de encontrar una mejor situación. Eh, Se cree que la causa principal de la Guerra de las 100 Horas fue cuando Honduras, ¿verdad? Miren aquí viene este detalle, decidió redistribuir la tierra a campesinos hondureños, para lo cual expulsaron a los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones. Si estamos hablando de que este es un problema que se venía dando desde inicios del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1900 aproximadamente, y estamos hablando de 1969, ¿verdad? Estamos hablando de 60 años, casi 70 años, que había personas que habían migrado, ¿verdad? Desde esa época de, El Salvador a Honduras y que de presto, ¿verdad? El gobierno hondureño, ante esta situación, ¿verdad? Los expulsa. Entonces, esto realmente fue lo que como que motivó y lo que generó que que se diera este conflicto entre los países. Dice, esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras y un regreso masivo de campesinos a El Salvador. Entonces, miren muchachos, hay que decir las cosas tal como son, ¿verdad? No, Honduras de alguna forma está en su derecho, pues, está en su derecho porque son sus tierras, porque es su territorio, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay de alguna forma leyes que protegen a la gente que migra. Y hay personas, ¿verdad? Que cuando ya pasa un cierto tiempo, una cierta cantidad de años viviendo en un país, esas personas automáticamente ya son ciudadanas de dichos países. Entonces, ya no pueden ser expulsadas, ya no pueden ser echadas. Entonces, eso es lo que en determinado momento se tiene que analizar, ¿verdad? Hay leyes a nivel internacional que protegen a la migración. Además, que si estas personas que migraron mucho tiempo atrás ya tienen hijos nacidos en territorio hondureño, entonces esos hijos ya no son salvadoreños, son hondureños. Entonces, esos tienen que entender que ellos tendrían la doble nacionalidad. Entonces ellos tienen igual derecho de vivir en Honduras. Algo similar es lo que está pasando en la actualidad, ¿verdad? Y podemos analizarlo, ¿verdad? Como con la realidad de Estados Unidos, con esto de la migración. Imagínense si se hablara de que se tendría que expulsar a todos los salvadoreños. Sí, pero los salvadoreños, muchos salvadoreños se fueron, ¿qué? Hace 50 años, pónganle, por decir. Y ya muchos tienen hijos y tienen nietos nacidos en Estados Unidos. Entonces, esas personas tienen derechos ya en Estados Unidos. Por lo tanto, no se puede tomar este tipo de decisiones hacia a la ligera, pues, ¿verdad? Tiene que realmente buscarse soluciones integrales. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? De soldados, ¿verdad? Que en algún momento atacaron lo que es el territorio hondureño. Y eso es otro de las causas que se llama, ¿verdad? Que motivó eh, la guerra, fue el hecho de que
se capturó 45 soldados salvadoreños con 2 camiones cargados de armamento, supuestamente destinado a apoyar un movimiento contrario a Osvaldo López Arellano, presidente de Honduras, en 1967. Este es un hecho, ¿verdad?, que a lo mejor queda ahí como en veremos, ¿verdad? Porque ¿qué tenían que andar haciendo salvadoreños apoyando causas hondureñas, ¿verdad? Eso realmente no se tiene, pues no es correcto, ¿verdad? Ningún país debe de inmiscuirse en las cosas de otros países y por lo tanto, en este caso, ¿verdad? Aunque sea un error capturarlos y tenerlos prisioneros, pero también es un error estarse involucrando en cosas que no les corresponden. Entonces, y aquí hay otra de las razones, esta no la menciona la diapositiva, pero es bien importante mencionarla, que es relacionada con el mercado común centroamericano. Eh, en el mercado común centroamericano, lastimosamente las cosas no iban como del todo bien para todos los países, en el sentido de que habían ciertos países como lo era Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que el desarrollo que estos países estaban teniendo era mayor que el desarrollo que tenían Honduras y Nicaragua. Entonces, eso causó de alguna forma como envidia, ¿verdad?, entre estos países y no, y como que el ambiente no era el adecuado las relaciones diplomáticas entre los países no eran las mejores. Entonces esa se podría decir que es otra causa, pero tal vez no una causa directa, ¿verdad?, sino que es una causa indirecta, ¿verdad? Eh, hay imágenes en el libro, no las presentan, pero sí hay ciertas fotos de que, digamos, en Honduras empezó una propaganda contra productos salvadoreños, en donde decía claramente, ¿verdad?, estos productos son de origen salvadoreño, y ponían las marcas de los productos y ponía al final, ¿verdad? Sé patriota, no los consuma, ¿verdad? Entonces era como una campaña en contra de productos salvadoreños, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Porque no había como una verdadera justicia, no había una equidad en el desarrollo de los beneficios del mercado común centroamericano. Entonces, todas estas partes se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad?, para analizar lo que es la guerra entre El Salvador y Honduras. Ok, muchachos, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos en el próximo video en el que vamos a seguir desarrollando también este tema. Cuídense, nos vemos en la próxima.